Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan ahora con esta grabación, porque no la estamos haciendo en vivo. Saludamos desde la Sociedad de Mejoras Públicas de la CEA, su unidad cultural. Estamos justo aquí debajo de la sala Samuel Bernal, que es una sala en la que nos unimos la Sociedad de Mejoras Públicas y la Corporación Teatro Bitácoras. Y tenemos ahora el apoyo de la Gobernación de Antioquia, con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y el programa Salas Concertadas. También hay un apoyo del programa Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura y el apoyo logístico también del municipio de La Ceja del Tambo y la Subsecretaría de Cultura y Juventud. Es muy importante pues dar estos créditos porque nos permiten estas programaciones que vamos a empezar a compartir con ustedes. Dentro de este proyecto que llamamos Espacios para la Vida, empezamos a compartir algunas propuestas de artes vivas, pero en formato virtual, sobre todo teatro, lecturas dramáticas, algo de danza, algo de música. Adicionalmente, por una idea de Cristina Zapata, a quien les presentaré ahora, tendremos también unos espacios de conversación y de aprendizaje alrededor de las artes escénicas en una cantidad de temáticas que nos parecen importantes para La Ceja, para el oriente antioqueño y para toda Antioquia. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, desde Medellín y también desde La Ceja, pero son invitados muy cejeños todos los que estamos aquí somos cejeños, y queremos hablar alrededor de la obra La Gotera, que presentamos, que ya tenemos, digamos, circulando para que todos la vean. Queremos hablar un poco sobre memorias e historias del teatro en La Ceja y del teatro en Antioquia. No somos historiadores, es peor, somos teatreros, o sea que tampoco tenemos salvación, pero esto que vamos a contar hoy, que vamos a compartir hoy, viene de investigaciones, de procesos de investigación que hacemos los teatreros también para llegar a nuestros ejercicios y nuestras aventuras escénicas, ¿cierto? Entonces les voy a presentar rápidamente. Cristina Zapata, adivinen cuál es. Mentiras, Cristina, que está ahí, ella es maestra en arte dramático de la Universidad de Antioquia y se le ocurrió proponernos que hiciéramos estos espacios de conversación. Y también es bailarina, y bueno, ella ya nos contará todo lo que hace. Tenemos a Walter Alejandro Ríos Cardona, que es dramaturgo, actor, escritor, muy buen escritor, lo admiramos mucho, Walter, y tiene un trabajo muy lindo que luego vamos a tener oportunidad de ver en las programaciones de la sala alrededor de la dramaturgia y la mujer. En estos días fue ganador de un par de premios con el Instituto de Cultura y con el Ministerio de Cultura, entonces es una maravilla. Y por último, Carlos Ríos, que es cejeño, pero ahora está en Medellín, hace parte de Oficina Central de los Sueños, un grupo muy reconocido a nivel nacional, y tiene las cejas muy grandes como todo cejeño. Y bueno, la idea es que cada uno se presente y ahorita Cris y yo los vamos a bombardear de preguntas. Entonces empecemos por Cristina, precisamente. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, mi nombre es Isabel Cristina Zapata, soy caicedeña, pero vivo en La Ceja hace más de 19 años y hago teatro hace ya unos 7 años más o menos. Me gradué el año pasado de la Universidad de Antioquia y muy contenta con todo este cuento, ¿cierto? Sobre todo con el hecho de aprender, ¿cierto? De maestros como Walter, como Carlos, como Anselmo, que son personas que le enseñan a uno, digamos, a querer el oficio, ¿cierto? A querer hacer más teatro, a salirse de lo cotidiano. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y estar como en todo este proceso del reconocimiento de nuestras raíces teatrales, por así decirlo. Pues, gracias, Cris. Walter. Buenas tardes para todos, para todas. Qué bueno, Anselmo, que se te haya ocurrido esta idea con Cristina. Carlos, ¿qué más? ¿Cómo estás? Qué bueno, un abrazo, hermanos, de acá. Y bueno, yo dije que soy teatrero, no sabía, apenas me di cuenta hace 50 años, pero en esas hemos estado tratando de crear, de jugar con todo esto,
y aprendiendo mucho de esta gente cejeña que nos rodea y de todo lo que nos compete con Antioquia y con el mundo. Y en compañía de Cristina, pues que a buena hora se me apareció por allá mientras ella estudiaba en el Colegio La Paz y de ahí, qué pena, así me juzgue la vida, le monté la perseguidora y hasta que me la encontré acá sentado al frente de ella. Y acá estamos. Gracias de nuevo, Anselmo. Listo, Walter. Ahora Carlos Aloncho. Hola, un saludo a todos. Cristina, Walter, hermano, ¿cómo estás? Muy agradecido por esta invitación a participar de esta entidad, la Sociedad de Memoras Públicas, de las cuales tengo un gran recuerdo cuando empecé a hacer teatro, hace más o menos cuando tenía 11 años, o sea que ya lleva un buen rato. No soy historiador, tampoco soy matemático, entonces no sé cuánto tiempo llevo en esta vuelta del teatro, y sé que es desde hace muy pequeño, desde que casi que jugábamos hacia el muillo en la casa, con los títeres y los disfraces que nos hacía la mamá. Desde ese tiempo, digamos, nos creyó la semilla y digamos, esa intención de investigar y de crear también. Entonces, muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerte, Cristina, no te había conocido. A Walter lo he visto desde que era muy pequeño, lo admiro siempre. Me recuerdo siempre de Walter diciendo poesías, declamando de forma muy apasionada sus poemas. Entonces, es muy grato tenerlos y poder conversar con ustedes sobre un arte que me fascina, que sigo trabajando a pesar de las circunstancias y que bueno, nos ha llenado de alegrías y cosas muy complejas, pero bonitas. Listo. Yo aclaro que a pesar de que Carlos es mi hermano, quisimos hacer la objetividad y no por eso dejarlo de invitar, que es pues importante. Y de todas maneras, aquí en La Ceja existe una gran admiración por el trabajo de las personas que vamos a estar invitando. Entonces, aprovechamos una conversación en la que Carlos me preguntó un par de cosas de las que no tenía ni idea sobre la entrada del Teatro Antioquia para invitar a Carlos a contarnos. Entonces, a partir de un proceso de montaje en el que él está, le tocó investigar y el día de hoy nos va a compartir las cositas, sobre todo las sorpresas que se encontró. Lo chévere de verlo como nos toca verlo a nosotros es que más que estar buscando unos datos históricos que son maravillosos desde el punto de vista técnico, científico, investigativo, los teatreros buscamos sorpresas y asombros para luego compartir en escena. Nos encontramos con un montón de experiencias necesarias como para también nutrir esos personajes o esas historias. Chévere en pues reconocer las raíces y bueno, que Carlos nos cuente. La pregunta para Carlos es, ¿qué día, a qué horas y qué clima estaba haciendo el día que llegó el Teatro Antioquia? Fue un día soleado. Esta crónica sería muy digna de hacer, deberíamos inventárnosla. Exacto. Porque realmente, pues, la llegada del teatro a América, hablemoslo desde América, desde ese punto cero en el cual se descubre un mundo nuevo, pero que un mundo nuevo que llevaba 1000 años existiendo y la gente tenía una civilización. Para los españoles era un nuevo mundo, para los que vivían aquí ya era un mundo antiguo, incluso les llamaban tierra antigua. Entonces resulta que los españoles traían todo su conocimiento y toda su sabiduría impregnada del teatro en sí. ¿Por qué? Porque venían acompañados con un grupo de sacerdotes que tenían la intención de evangelizar a las personas que se encontraran. Bueno, eso sería un proyecto después de descubrir América. Luego mandaron barcos con evangelizadores, los cuales pretendían evangelizar a partir del teatro, porque era una tradición y era una forma de enseñar la evangelización, sobre todo a los indígenas que no tenían forma, digamos, de comunicarse con ellos. Entonces crearon un vínculo de simbologías, en las cuales les puedo explicar, por ejemplo, rápidamente, una muy sutil. O sea, ellos no podían ver a un Cristo, los indígenas, se supone, no podían ver un Cristo crucificado echando sangre. Era una ofensa súper brutal a la vida. Imagínense esta sensibilidad. Y los católicos que les
que les tocó hacer, digamos, el cambio de figura, entonces empezaron a mostrar otro tipo de personajes. Por eso, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe termina siendo, digamos, un símbolo de esta colonización tan importante, y termina siendo un vínculo entre la cristiandad y los americanos, ¿cierto? Entonces ahí van creando, digamos, una forma, aunque sabemos que no fue algo muy pacífico la evangelización, que tuvo sí muchos pormenores violentos y mucha cosa, pero a la final termina siendo una amalgama de culturas, se va creando y se va armando una forma de llevar de alguna forma los conocimientos. Y para, digamos, evangelizar, los españoles tenían formas muy claras que vienen, digamos, de la tradición francesa y inglesa, en las cuales las representaciones teatrales más sencillas, las más sencillas, eran solamente de la corona, las ofrecían la corona, la pagaban ellos, y lo que hacían era representaciones de batallas en un parque principal, y allí cogían los corceles, montaban, hacían figuras gigantes, eran escenógrafos maravillosos, y creaban, digamos, iconografías con el sol. Si era si era Luis XIV, pues entonces representaban un gran sol, y entonces era el poderoso. Y resulta que cuando esa situación se trasladó a América, la primera, digamos, forma de presentarlo fue en Lima, Perú, donde estaba, digamos, el virreinato más grande que hubo en América en el principio. Entonces allí intentaron hacer ese tipo de escenificación. El asunto es que aquí tenían que utilizar indígenas. Y el asunto con los indígenas es que los usaban representándose a sí mismos como monstruos que tenían que atacar. Los indígenas se miraban y eran como, ¿yo qué hago aquí? Estoy representándome a mí mismo, me van a matar, no sé, o sea, Claro, ¿qué es esto? La guerra, me tienen haciendo algo a lo Tadeusz Kantor, ¿cierto? como unos extras obligados, y era una cosa muy brava, porque bueno, Claro. y además representaban su propia situación. De ahí se vienen de alguna forma muchas semejanzas con lo que se estaba haciendo en España en el siglo de oro, en el cual, por ejemplo, o sea, en esa España habían ciertos tipos y formatos de teatro muy interesantes. Les voy a dar los nombres, ojalá los puedan escribir, o les mandamos luego los links, porque, digamos, son formatos que se fueron evolucionando en el tiempo, y esos formatos de esa mezcla fueron llegando paulatinamente a nuestros pueblos. O sea, es una evolución larguísima que fue transformándose a partir de muchas situaciones políticas, de guerras, pero eventualmente eso es lo que tenemos. O sea, incluso es muy poco lo que ha cambiado. Hablando de formato, de estructura, obviamente los temas han cambiado y la historia sigue su curso, pero la situación, digamos, política del teatro, la situación, digamos, social es la misma. Ahí habría, Carlos, me gustaría añadir algo, y esa es la manera que es muy importante de ver cómo el formato escénico, el espacio teatral tal cual se ha conocido, digamos, desde la visión occidental, nos llegó, ¿cierto? Sí. Y nos ha dejado aún mucha herencia, el sainete mismo es toda una herencia de eso. Pero, por ejemplo, chévere, yo siempre me he hecho la pregunta, solo como pregunta porque no hay datos alrededor. Esas otras teatralidades que se han dado desde lo indígena, entonces los cazadores que se mimetizan imitan al animal para cazarlo, existen vestigios de posibles representaciones similares al teatro, por ejemplo en el Imperio Inca, toda la teatralidad de la guerra para los aztecas y sus ceremonias, ¿cierto? Teniendo claro que obviamente el teatro nuestro partió de una ceremonia de los griegos y todo este tema, pero lo menciono solo para dejar ahí la inquietud, porque lo que nos atañe es precisamente cómo ese teatro de Europa y esas formas teatrales nos fueron llegando. Y lo otro para decir es que es muy importante cómo esa tradición que es medieval del auto sacramental y del teatro desde lo católico nos llegó. Y tenemos, a veces la gente tiende a pensar que el teatro en el medioevo era pequeño y que solamente se reduce, por ejemplo, a la comedia del arte, pero por ejemplo esos autos sacramentales eran unas representaciones también inmensas, así como las tragedias griegas en los agones,
esas representaciones teatrales eran también de magnitudes inmensas, y aquí llegaron a darse, ya en el siglo XVII, inclusive finales del siglo XVII, empezando del siglo XVIII, ya habían óperas, sobre todo en Perú precisamente, en México, y eso da cuenta de también esa gran movilidad que había entre América y España en esa época. Hay que afirmar que todo parte de un ritual, ¿cierto? O sea, el teatro es una situación en la cual se va a dar un mensaje, una comunicación, ¿cierto? Y cada ciudad, digamos, particularmente cada territorio tiene una forma de ritualizarse o de comunicarse con su entorno. Entonces, a partir de esa mezcla de lo tradicional, lo ritual, de lo, digamos, de lo que se establece en cada cultura, y la mezcla de lo que llega es lo que va formando, digamos, ese teatro que se va volviendo una forma universal, tal vez. Pero entonces, por ejemplo, partimos de que las primeras fiestas se hacían a partir del Corpus Christi. Esa fecha del Corpus Christi corresponde exactamente al día en que llega el verano, o sea, que llega el sol, el día del solsticio. Ese día, entonces, se llama el día estival, y entonces por eso esa fiesta se llama la fiesta estival, y por eso cuando hacemos un festival de teatro se llama festival de teatro. A veces lo hacemos en La Ceja aunque no haya verano, pero pues es un festival, por eso tiene esa palabra, y es un festejo. Obviamente aquí hay una tradición cristiana, pero es que la tradición cristiana también ha asumido otras historias de los celtas, de los vikingos, o sea, se ha llenado también de esas historias griegas, romanas, o sea, ahí entonces hay una convergencia de culturas, y el teatro tal vez tiene esa posibilidad de unir culturas sin tener que volver a la masacre, como pasó pues con estos indígenas que eran sometidos en una obra de teatro, presentados como lo peor, y luego ellos tenían que verse como lo peor representados, entonces no tenía como un sentido. Ahora, la forma de llegar a esta cultura, pues entonces, como les digo, llegó con los evangelizadores que utilizaron el teatro propiamente para evangelizar y mostrarle a los indígenas las figuras que ellos tenían que adorar, la forma de convivir, y para ellos era un lenguaje muy distinto. Entonces, digamos que las formas que llegaron en los barcos, propiamente que se trabajaban en el siglo de oro, empezaron desde el formato principal, que era el bululú. El bululú era un monólogo, o era un actor que presentaba una obra de teatro solo, era una sola persona. Ahora tiene, digamos, muchas formas de llamarse el bululú, pero ahorita está el stand-up comedy, está el monólogo, está bueno, en fin, hay muchas, pero era una sola persona que representaba partes de una obra de teatro. La obra de teatro era muy amplia, tenía, digamos, o la fiesta, digamos, tenía mucho tiempo, era largo, podía durar 3 semanas, podía durar mucho tiempo. El hecho es que durante cada representación y por parte se iba dividiendo por pedazos, fragmentos. Aquí, por ejemplo, el bululú entonces hace parte de un fragmento de toda esa festividad. Resulta que entonces ese fragmento era fácil de llevar, era cómodo, entonces montaron un actor en un barco y muy fácil llegó a América a presentarse con su bululú. Obviamente, presentarle a los indígenas, sino que a los que iban llegando necesitaban de alguna forma esa celebración, o para reconocerse o para armar, digamos, su cultura. Entonces invitaban actores y traían compañías. Después del bululú se va creando, digamos, se va ampliando el formato, y el teatro es una cosa como que va agregando, siempre es hacia agregar, no es a separar. Digamos, la idea es congregar un poco, la idea del teatro es comunicar, no dividir. Entonces, aquí ya se arma otro formato que es el ñaque. El ñaque ya es una compañía de 2 personas. Antiguamente las mujeres no podían representar el teatro, y realmente les cuento que en Colombia a partir de 1920 las mujeres podían presentarse a hacer teatro. O sea, solo lo podían hacer los hombres. No quiere decir que las mujeres no tenían, digamos, una función también artística, sino que se iba dejando, digamos, esas tareas a los hombres. Pero entonces, particularmente en el ñaque, habían los 2 personajes, había un barbado, porque siempre había una, bueno, es que yo
lo haya hecho para esta entrevista, sino que había un personaje, el Barbas que llaman, era un personaje que se ponía una barba de mentiras ficticia, era larga, y representaba un personaje que llamaba el Barba. El otro tenía un tambor, un tamburino, y hacían, digamos, su llamado al pueblo y pasaban por las cercas. No quiero decir que esto fuera específicamente en Colombia que se hizo, no, o sea, es particularmente ese proceso. Sí, Después del ñaque viene la gangarilla, que es una compañía de 3 personas. Las mujeres eran representadas por un hombre o un joven o un mozuelo, que llamaban así, que hacía la representación femenina. Luego fue llamado el cambaleo. El cambaleo ya era una obra de teatro que se hacía en una carreta, que alaban entre ellos. Había un joven o estaba la mujer. Ya podía una mujer hacer parte de la compañía. Pero, o sea, y el joven hacía otra mujer. Entonces, digamos que qué tipos de obras de teatro hacían. Eran pedazos de obras de teatro grandes. Eran piezas cortas, eran que podían hacer entre 4 y que luego se fueron armando. Carlos, ¿me repites esa última parte que se fue ahí un poquito la señal? Estábamos hablando del cambaleo, ¿cierto? Ajá. El cambaleo ya era un formato de teatro, una compañía que trabajaban sobre carretas. Las carretas que llevaban ahí no tenían un caballo, ellos las llevaban al hombro y andaban por los pueblos. Aquí ya las mujeres podían representar su personaje y había un joven que también podía ser el personaje de mujer, o sea que ya habían 2 hombres, 2 mujeres más o menos para representar las obras, que eran piezas cortas de obras grandes que seleccionaban para, digamos, para pasar de pueblo en pueblo. Después de esto viene la garnacha, era una compañía más grande, ya tenía un director, iba tomando forma el grupo de teatro, ya tenían un director, tenían más guiones, escribían propiamente para su grupo, tenían obras propias, se podían quedar en los pueblos más tiempo, porque como se llamaban antiguamente a los comediantes de la legua en la comedia del arte, comediantes de la legua porque no podían estar en el pueblo, estaba prohibido que entraran digamos, al casco urbano, como llamamos ahora, ellos tenían que estar lejos, en la parte exterior del pueblo, por eso se llamaba de la legua, estaban a una legua de distancia siempre. Bueno, entonces esa es la garnacha, digamos, una compañía más grande con sus producciones propias, que eran invitados más que todo por los sacerdotes o por el pueblo, ¿sí? Y pagaban, digamos, su función, se podían quedar en una tienda. Todas estas historias están relatadas en un libro que se llama El viaje entretenido, de Agustín de Rojas Villandrán, para que lo tengan en cuenta. Este texto lo saqué de un libro maravilloso de Marina Lamus Obregón, que se llama Geografías del Teatro en América Latina. Esta es parte del primer capítulo. O sea, ese libro está largo y tiene muchas cosas muy interesantes. Esto, digamos, para empezar un poco a ubicar cómo va llegando el teatro. No quiero extenderme mucho en esta parte porque eso se va a extender bastante. Vamos a tener que hacer otra. Bueno, después de la garnacha, yo creo que tienen que hacer una sesión de 10. Sí. Entonces, vamos en la garnacha. Podemos a Carlos a hacer un bululú o bololoy, pero bueno, no sigamos ahí. Bololoy, la palabra bololoy viene de bululú, que es un problema. Exacto. La palabra bululú, en un sentido, digamos, americano, es problema o lío, bululú o bololoy. Listo. Después de la garnacha viene la farándula. Farándula, digamos, es una compañía más amplia, pero trabajan en la plaza todavía. Ahora la condición es que es una compañía más armada, tienen más fundamento en un pueblo y pueden recibir gente del pueblo, la forman para ser parte de la compañía y utilizan escenografías gigantes al aire libre, que es una cosa hermosa que tenían, digamos, esas farándulas. Luego de la farándula aparece la compañía. La compañía en sí ya es una estructura, una casa que pagaba el rey, el alcalde, donde estos actores vivían y podían presentarse. Tenían butacas para los pobres y para los ricos, ¿cierto? Los pobres porque tenían que estar de pie, los ricos estaban sentados. Y esa compañía propiamente fue la que fue instaurada de una forma la más
propia en Colombia a partir de más o menos en 1810, antes un poquito de esta independencia realmente. O sea, digamos que esa es la forma básica que llegó acá. Esa compañía es la que presentaba ciertas obras y entre obra y función y función, o entre escena y escena, presentaban pequeños sketches o cortos. De ahí se habla ya de la incursión de entremeses, como el sainete, el bailete, había mojiganga, había bojiganga. La mojiganga y la bojiganga no es lo mismo. Bojiganga habla más de personajes que entran con una vejiga y hacían shows y golpeaban y hacían mucha bulla. Era una comparsa total para entretener al público mientras los otros actores se están preparando otra escena, para que la gente no se dispersara, lo que ahora llamamos comercial. Entonces, sí. La bojiganga hacía ese espectáculo de ruido, de música, de bulla, de fiesta, La mojiganga eran más actores de canto, tenían una forma de recitar distinta, diferente. Entonces, estos entremeses fueron tomando más fuerza incluso que el espectáculo propio. Entonces el sainete realmente es de un pequeño diálogo de 2, 4 personas, muy, muy rápido, muy sutil, pero como era cómico, como era un chiste actuado, eso fue tomando mucha más fuerza. Y de alguna forma, la cultura que se fue instaurando, digamos, en estos territorios, era un poco era una cultura muy de compartir. De alguna forma, la tradición de Antioquia tiene que ver mucho con las personas que habitaron y conquistaron Antioquia. Hablamos propiamente de la persona que llegó y conquistó este sector, Jorge Robledo, ¿cierto? Venía de Extremadura. Cerca de Extremadura está Medellín, una ciudad que se llama Medellín, y da la investigación que las personas de Medellín, de Extremadura, tienen un acento muy parecido al país. Podemos decir que ellos ni siquiera hablan así con el acento español, hablan más así como nosotros. Entonces, de alguna forma, como esa tradición fue la que se instauró aquí, a partir de esa conquista, de las familias de esos conquistadores que fueron llenando este territorio, y bueno, entonces esa coincidencia hace que ese sainete de alguna forma tome más fuerza, porque es un poco más familiar, porque no son espectáculos, son formas tradicionales de los antioqueños de alguna forma de pasar un domingo o de pasar una noche entre amigos, con la familia, entretenerse, aprenderse los textos. Y aquí es donde viene, digamos, la parte más bonita, tal vez, pues, del asunto, y es que empezaron a apropiarse ya las personas que vivían en este territorio de esos textos. Ya empezaron a leerse los textos, a aprendérselos, a cantarlos, a repetirlos, los instrumentos musicales también a copiarlos. Las máscaras. Llegó el cuatro también, llegó, digamos, la tradición, y entonces, a partir de eso, entonces tenemos un personaje que para mí, digamos, es de los más importantes dentro de cómo llega el teatro a Antioquia y cómo desarrolla esa posibilidad. Dentro de los más importantes, digamos, autores colombianos propiamente, está Juan José Botero Ruiz. Juan José Botero Ruiz es un gran escritor de Río Negro, ¿cierto? Esta persona es hijo de un capitán del ejército, propiamente él también fue capitán, él trabajó también como militar, pero digamos fue una persona que leyendo la biografía uno se divierte mucho porque él siempre habla de forma muy jocosa, no se toma como muy en serio su estilo, pero entonces su estilo se vuelve muy propio y él trata con el teatro un poco bueno, diversar la familia, divertir la familia, pero también de llevar esa tradición y moverla y presentarla. Aquí entonces ya encontramos una tradición familiar que se va creciendo y va armando, digamos, un contexto más propio de lo que es el teatro en Antioquia. Les voy a leer un poquito de lo que él dice sobre él, como cuando él trabajaba en teatro y lo que hacía. Dice él, lo de autor dramático y actor, no lo dice Juancho por broma, nada más. Juancho es él.
calzó el coturno cuando quiso y nos representó en los teatros de Antioquia 2 dramas de alto numen intitulados Margarita, calcado sobre un episodio de la Guerra de Independencia, y El mártir del santuario, estrenado en Río Negro durante la celebración del centenario de Córdoba. Como autor del género chico, que ahora se dice, ha representado con su compañía de aficionados los siguientes sainetes con toda la sal de Guaca: Un duelo de tauretes, Perfil de parroquia, Nos te ipsum, La boda de un francés, Juana la contrabandista, Los cazadores de Guamito, etc. Todos los cuales resistirán perfectamente la publicación, por la gracia y donosura con que están escritos, por lo bien manejado su enredo cómico y porque pintan a lo vivo costumbres y vicios nacionales de comprensión general y de oportuna corrección. El asunto es que... Ahí sobre Juan José Botero, chévere contar lo importante que es Juan José Botero para nosotros en el Oriente Antioqueño, no solo porque sea oriental, ¿cierto? Sino porque sus obras, como por ejemplo la novela Lejos del Nido, más allá de valoraciones sobre cómo valora lo indígena, de eso no se trata pues de entrar en ese tipo de cosas, de debates, pero Lejos del Nido, por ejemplo, ha sido representada muchas veces en teatro. Hay una artista cejeña que vamos a tener también en este espacio en otro momento, que hizo una dramaturgia alrededor de la novela, pero también la novela fue llevada a la televisión y en su momento fue muy famosa. Y los poemas y otras obras de teatro de Juan José Botero hicieron que fueron muy importantes también para la cultura popular, que es como algo por resaltar. No es solamente la importancia de él como literato, sino que al pueblo llegó mucho su estilo particular, y eso pues es como muy de resaltar. Y pues sí, es alguien muy... Hay una anécdota... Carmen La Ceja, Retiro y Río Negro. Una anécdota muy bonita, digamos, de su idiosincrasia, y es que Juan José Botero un día estaba pintando una escenografía. Digamos, las escenografías las hacían ellos mismos y tenían que poner todo en sí, era muy falso todo. Y él estaba pintando una escenografía y pintó un perro. El perro le quedó bonito, pero las patas no le quedaron bonitas las patas. Llegó alguien y le dijo: Pancho, pues mira, ese perro, no sé, no parece un perro. Y Juan José Botero le dice: pues hermano, así lo tuvo la perra. Así como yo. Así es. Una forma muy graciosa de resolver las situaciones. Pero bueno, otra cosa fundamental que tiene Juan José Botero, y es que no solamente recalca las tradiciones antioqueñas de la época, sino que también traduce un lenguaje coloquial que, digamos, se instaura dentro de nuestro parlamento paisa, de nuestras tradiciones, nuestra forma de hablar. Es muy hablar desde su popularidad, desde su tierra, desde esa época. Hay demasiadas obras muy interesantes para leer de Juan José Botero, y también sí, como dice Anselmo, no hay que mirarlo desde el punto crítico simplemente porque igual había una época muy fuerte, digamos, de unas diferencias políticas que incluso ahorita, si nos ponemos a hacer juicios de valor sobre eso, engañaríamos a la gente, porque eran diferentes situaciones. La política de antes no es la misma de ahora. O sea, es complicado, digamos, llegar a esas aseveraciones, en fin. Otros autores importantes que, digamos, les debemos que el teatro tenga, digamos, una trascendencia, ya no solo en Antioquia, sino en Colombia, vienen a ser, por ejemplo, Calendario Obesco, un poeta afrodescendiente. El hombre es muy inteligente. Calendario Obesco. Además, el man traduce a Shakespeare, traduce a Musset, o sea que trae los clásicos, y por culpa de esa persona los conocemos, maravilloso. Entonces tenemos de alguna forma un valor ahí agregado para él. Adolfo León Gómez era un personaje de la política, muy entusiasta con la vida social, y esta persona, digamos, hace crítica social en el teatro que escribe. Es un gran fanático del teatro y escribe obra social.
y trata con el teatro, digamos, de poner posiciones políticas muy importantes para tenerlo en cuenta. Adolfo León Gómez. Maravilloso. Gerardo Valencia, un familiar de la familia de Guillermo Valencia, pero como es teatrero, sí, buena persona. De los pocos. De los pocos. Hablemos claro, sí, porque él de alguna forma sí dijo y definió que él no tenía Afinidad. no tenía, digamos, la misma concepción de su familia políticamente. Entonces Sí. él sí luchó un poco por la liberación de la esclavitud y luchó por las ideas sociales un poco más. Y fue un gran, digamos, escritor, amante del teatro y llevó, digamos, el teatro por muchas partes de Colombia. O sea, la oveja teatrera de la familia Valencia. Antonio Álvarez Lleras es otro gran escritor de alguna forma de Colombia. Este es una persona muy importante porque fue de los primeros que hizo compañía de teatro en Colombia y de los que llevó el teatro de Colombia al exterior. Genial. O sea, ahí también le debemos esa fortuna de ser conocidos por él. Luis Enrique Osorio, más o menos en 1930, empezando, digamos, el siglo, entonces, esta persona crea el radioteatro, crea compañías de teatro, escribe mucho y se vuelve, digamos, una persona funcional dentro de esa tradición de teatro. Y no podemos olvidar al gran Luis Vargas Tejada. Luis Vargas Tejada, digamos, es el personaje dentro de la independencia más importante, aunque era, digamos, era muy seguidor de Santander, tenían políticas muy conservadoras, muy apartadas pues, de lo liberal y de lo que tenía. Pero digamos, esta persona en el teatro logra como que la gente se encuentre, logra que haya una función del teatro a partir de esto y para la política y para que la gente, digamos, se conecte con lo político. Es lo que logra Luis Vargas Tejada, al cual le debemos la obra Las Convulsiones. Digamos, es una obra de gran trayectoria, de mucha importancia para nosotros, los que estamos investigando y estudiando y queremos el teatro, porque pues, bueno, como decimos, no tiene que ser la crítica aquí la que diga si es buena o mala, igual el teatro para mí no tiene que tener, digamos, esa finalidad de que sea bueno o malo. El hecho es que el teatro funciona cuando se hace, cuando se comunica y cuando se entiende y cuando es hecho con honestidad. Para mí, entonces, esa es la situación. Espero que les hayan quedado muchas preguntas, como a mí, y podamos, digamos, seguir discutiendo y hablando cosas. Chévere. Gracias, Carlos. Una gran sobrevuelo desde la colonia. Y queda uno, la idea es que nos queden también las inquietudes, ir a conseguir. Les cuento que no hemos podido conseguir algunas obras de Juan José Botero que nos interesan. Si alguien sabe dónde las podemos conseguir. Eso es el mejor. Por ahí está. Poesías y comedias. Poesías y comedias. Vean, yo sí no preguntar. Entonces ya sé que va a ser mi aguinaldo. Maravilloso. Bueno, Walter, ya después de este abrebocas maravilloso de Carlos, por toda Latinoamérica y la llegada a Antioquia, hay muchos autores también de los cuales hablar, Ciro Mendía, Elías Aranzazu, una cantidad, hay mujeres también. No, y todo lo que se ha visto a nivel, como desde hace tantos años, ¿cierto? Cómo se construye también una identidad teatral, ¿cierto? Cómo de alguna manera esa identidad se va transformando, ¿cierto? Desde esta evangelización, que es tremendo, ¿cierto? Como el hecho de que eso también nos marcó a nosotros como la raíz, como los indígenas que tenían que hacer, que representar algo que les estaban imponiendo de alguna manera. Y cómo se ha transformado, cómo llegamos a... ¿Cómo, Ansel? No, continúa. No, que como yo, pues me quedó ahorita como en la cabeza el hecho de que este señor, autor de la obra Lejos del Nido, Juan José Botero, gracias, él pues de alguna manera se comunicaba como con el pueblo de una manera pues jocosa, ¿cierto? Que transmitía como también ese sabor y que la gente lo seguía pues también por esta manera de él expresarse. Y trayendo a colación el entremés,
que fue también esto de donde salió, ¿cierto? El sainete, que era algo jocoso, como la gente se sentía como, digamos, atraída a aprenderse los textos, a reunirse en familia y hacer, pues no sé, sí, divertirse, compartir en familia, hacer teatro. Entonces, ¿cómo se va viendo, cierto? Esas particularidades del teatro y de las cositas que tomamos y de cómo nuestras raíces nos forman en el oficio. Es un honor, de verdad, escucharte, Carlos. Muchas gracias. Maravilla. Ahorita, desde el año 2018, Antioquia declaró el sainete de San Andrés de Cuerquia como patrimonio cultural de Antioquia, y nosotros celebramos mucho eso. Ya incluso ya no hablamos de cómo era el sainete, sino cómo es el sainete, porque está vivo y estamos haciendo sainetes en toda Antioquia. Y sabemos que hay municipios que tienen festivales propiamente dedicados al sainete. En Titiribí hay un festival de mucha tradición. En Girardota, en Bello también hay. En Medellín. Ahorita en Medellín está el grupo Barra del Silencio que promueve el festival de sainete. Y bueno, digamos, ese es el formato que nuestros abuelos trabajaban. Esa es la tradición que nos queda de los abuelos. Hay algo hermoso del sainete. Hay algo hermoso del sainete, que vos lo mencionabas, Carlos, y es de las cosas que más me enamoran a mí del sainete. Y es que los campesinos se apropiaron del sainete. Entonces, en regiones muy alejadas, en veredas, pero metidas en el Carmen, ahí, así cercanos pues a nosotros, el Carmen, muchas veredas del Carmen, la vereda Piedras de La Ceja, la vereda San José de La Ceja, la vereda Aguas Claras, que está en territorio del Carmen, pero es del Carmen y La Ceja, por ejemplo. Tenían sus grupos saineteros. El grupo Tespis, por ejemplo, hizo una grabación de un sainete por allá en el año 2000. Incluso el chico que sale ahí en ese sainete es Alejo, el que ahora es actor de Tespis y que fue compañero de Cris. Entonces, lo lindo del sainete es que hasta en los lugares más alejados, la gente tuvo su compañía, su grupito, su espacio de festejar el teatro, y la gente se atrevió a escribir. La gente se atrevió a escribir sus propios sainetes con base en esa tradición. Entonces, ahorita le vamos a dar la palabra a Walter, ahorita que hablemos de la obra de Alejandro Villegas Bravo del siglo XIX. No vamos a hablar de un sainete, sino de una cosa totalmente distinta, muy cercana también a lo que luego hizo Juan José Botero. Walter hizo el año pasado un ejercicio maravilloso en un manifiesto alrededor del Día Internacional del Teatro, y nos dio un recorrido por muchas sorpresas del teatro en La Ceja, propiamente. Entonces, pues Walter, tenés toda la palabra para que nos contes de esos asombros. Qué bueno, Anselmo, pero es que a uno se le agotan las palabras cuando escucha a Carlos. ¿Qué puedo decir yo que ya no haya pasado por la voz de Carlos? Mira, cuando vos decís, Anselmo, que hice un recorrido de pronto un poquito por la memoria del teatro en La Ceja, me acordaba mucho yo de pronto de esta gente de Alejandro Casona, que fue un inicio muy bonito que tuvo pues una memoria Martí, creo, que hacía esa labor bonita que nos recuerda Carlos en la carreta, de pueblo en pueblo. Pero hay un pasaje que yo sí quiero ponerlo acá, y es a Juan José Botero con su cuento Los Cazadores de Guamito. Que, claro, esa vereda que está ahí en territorio carmelita y cejeño, es fue una belleza para producir gurres y conejos. Eso era maravilloso. A mí me tocó ya muy tarde, pero recuerdo mucho perro por allá cazando cuando íbamos por allá a visitar algunas tías. Bueno, volviendo acá a La Ceja, es que es también muy bacano saber, y qué pena, Anselmo, casi te vas a quedar vos trillado, saber de dónde viene Anselmo. Anselmo es Anselmito, como Carlos. Y qué bueno que nos encontremos los ríos del Equilibrio. Anselmitos acá en La Ceja también tiene mucha memoria para montar el sainete, todavía lo hacen. Ahí están ustedes, muchachos, que son, no sé si son la cuarta o la quinta generación, pero tienen un recorrido muy bonito, porque a pesar de todo y el tiempo, hablamos de pronto con personas que aún conservan la vitalidad del teatro y la dicha bendita que le dio la vida de voces muy lindas como esa de la Carmona,
como de pronto son, no sé, otros Carmona que se me escapa el nombre, que estuvieron pero muy contagiados con esto del teatro costumbrista, haciendo obras maravillosas y con seres pues que de alguna u otra forma ya se fueron, pero de pronto para avanzar en esta vueltecita del teatro, en la memoria bonita de La Ceja, muy bueno también hablar de pronto de cositas maravillosas que me pasaron a mí cuando tuve la oportunidad de estudiar bachillerato en el liceo, encontrarme con el Festival de Danza Indígena que William en su buen momento nos contagió de todos esos cuentos que dejaron estos hermanos mayores, y de pronto después, ya cuando se le ocurrió a los salesianos montar el Festival Salesiano de Teatro, del cual ustedes dos fueron parte vital muchos años, y entonces ahí de pronto en esa cuestión de la memoria del teatro en La Ceja, ahí yo tengo un pasaje muy bacano que me encontré allá arriba en Fátima. Alguna vez, yo muy niño, me dio por trinear ahí donde la Niña Leja, el restaurante famoso de La Ceja. La Niña Leja tiene la particularidad que es una de las fundadoras del Festival del Toldo y de las Flores en La Ceja. Tuvo un restaurante muy famoso y le gustaba invitar a bailarines allá. Yo creo que por ahí me nació a mí la chispita del teatro, pues sin antes agradecerles a mis hermanos mayores, cuando yo los pillaba por allá aprendiéndose en esos relatos largos que les ponían los hermanos de La Salle, creo, los hermanos cristianos. Y ese momentico mientras crecí fue muy bonito para mí. Y además tengo no solamente marcado en la memoria los rejazos y los pencazos, los zurriagazos de mi papá, sino también verlo a él declamando obras muy bonitas como La Gran Miseria Humana, Reír Llorando, y bueno, poemas muy bacanos, muy bonitos que todavía los conservo bocetos en la memoria. Pero acá estamos, muchachos, y de pronto después ya hablando de los 80, cuando tuvo la oportunidad William Medina, 80 no, 90. Es que, para ser claros, 90, terminando los 90, cuando le dio por crear un grupo del cual ustedes hicieron parte, ¿cómo es que se llama? Gatos de Luna, del cual también alguna vez tuve el honor de compartir. Todavía está vigente en Río Negro. Tuve el honor de compartir escenario con Carlos. Todavía recuerdo el texto, todavía recuerdo el poquito que se me olvidó. Muy bueno, disfruté mucho, mera pela. Yo no sabía pues que era capaz de aguantar tanto sobre un escenario y ustedes me enseñaron. Y acá estoy todavía aprendiendo al pie de la montaña y al pie de Cristina Zapata, que buena hora llegó a nuestras tablas. Aprendiendo en conjunto, porque esto es un camino que no acaba, ¿cierto? Las experiencias del teatro y de la vida son impresionantes, tanto para ustedes que ya llevan un recorrido, ¿cierto? Como un trayecto que se puede decir longevo, sin ser pues tampoco tan sin longevo. criticar nada. Viejo. Y pues Viejo. yo que estoy empezando el camino, aprendiendo muchísimas cosas. Bueno, hay una cosa, Walter, que es muy chévere que vos nos puedes contar, y es que uno tendería a pensar, pues uno pensaría que en La Ceja y en los pueblos de Antioquia, porque no es una realidad únicamente en La Ceja, el costumbrismo, que es un género maravilloso, difícil, complejo, es, digamos, el género que precisamente a través del sainete se extendió y se quedó y ya. Pero en La Ceja siempre ha habido, digamos, experiencias de teatros que uno diría, me parece que no es la palabra adecuada, pero pues para decirlo de alguna manera, estaban en otras vanguardias, ¿cierto? Entonces a nosotros, a través de los colegios de La Salle, de Salesianos, había gente montando Pirandello, había gente montando Ionescos, había gente montando Tardiés. Después llegó, por ejemplo, lo que me gustaría mucho que nos hablaras de lo que pasó con los comunes, que eran un colectivo juvenil de La Ceja de los años 70 y 80, y ahí, por ejemplo, Oscar Cardona, el gran pintor de La Ceja, en realidad era teatrero y estudió incluso con Bernardo Ángel en Bogotá, con Darío Soto hizo teatro aquí en La Ceja,
Y así como Alejandro Casona, el grupo de teatro costumbrista de La Carmona incluso llegó a estar en el Teatro Pablo Tobón Uribe un par de veces y en otros pueblos llevando el costumbrismo. Oscar y su combo con Darío y otros actores de La Ceja, Carlos Duque, también nos representaron y hacían lo que hacemos nosotros, de irse para los grupos, para las salas pequeñas de los grupos pequeños y humildes, a presentarse con su teatro de vanguardia, con su teatro de compromiso social, por decirlo así, distinto del costumbrismo que se hacía en el otro lado. Anselmo, Carlos, Cristina, lo que pasa es que definitivamente la vida lo marca uno desde el vientre. Yo como que estaba señalado para sobrevivir con estas cosas y sobrevivir muy bueno. Nací a media cuadra de la esquina donde se parieron los comunes, como comunes y como grupo, pues, allá en toda la esquina de donde yo vivo, todavía vivo ahí en esa casa vieja y nací y demás que ahí me voy a morir. Los comunes se apropiaron de un gallinero, porque como alguna vez escribí yo, ahí gallinas no vi ninguna, vi un poco de pájaros. Y ahí fue que se pensó a gestar toda esta agrupación bonita que aún hay algunos vivos, los otros ya los están esperando, no sé, arriba en el concierto del cielo, porque qué pereza pensar en un infierno sabiendo que estamos acá en el cielo, entonces vamos a repetir cielo. Bueno, cuando yo pasaba por esa esquina no se escuchaba sino cantos, no se escuchaba sino de pronto a Violeta Parra, Nicanor Parra, no se oía hablar sino de Picasso, de los nuevos mundos que intentaban ellos ser leídos por toda esta tradición que nos obedece pues desde el púlpito de la Iglesia Católica. Has dicho, había que echarle la bendición cuando uno pasaba por ahí. Se tenía que echar uno la bendición. A la Virgen. Claro, entonces a uno como niño, como pequeñito, pues le prohibían el paso por ahí. Claro. Y lo prohibido es muy bueno, lo prohibido es delicioso. Qué bueno que le prohíban a uno todo, para sacarle más gusto. Y de ahí pues me fui haciendo amigos de muchos, como Catarro, poeta que gran escritor y poeta, con toda mi memoria se me agota la voz, se me corta la voz cuando lo recuerdo. Heriberto Jurado, sí. Es Catarro, como tantos otros, Capeto, que también se fue ya, pero hablemos de los vivos, que aún todavía pisan este territorio. Oscar Cardona, Darío Soto, Tato Flores, que son artistas. Tato es músico. A ver, ¿quién más? Iván López, que es dramaturgo, poeta, teatrero también, son toderos. Henry Posada, La Bruja, escritor, actor. Ah, sí, de cine y de teatro. Carlos Arias, pintor, escritor, soñador. Bueno, todos estos señores que se llamaron en algún momento los comunes. William Risas, músico. Bueno, y acá quedamos nosotros como segunda generación de los comunes. No sé, otra pregunta, Anselmo, porque a mí ya se me agotaron las palabras. Bueno, no, muy chévere este espacio, de verdad, Walter, Carlos, Cris, por intentarte esta idea loca de conversar sobre estas historias desde La Ceja, pero también hablar de Antioquia en este caso, y de todo eso, de esos fenómenos que no son comunes, hablando precisamente de los comunes. Carlos. Hay dos cosas muy importantes que mencionas. Hay una cosa importante que mencionaste, Walter, y es la situación de los salesianos. Los salesianos en América, no solamente digamos en Antioquia, en América instauraron un teatro educativo y lo tenían con esa condición propiamente educativa y lo promovían en sus clases y le enseñaban a la gente a hacer teatro con el sentido de enseñar las formas, las normas de trabajo, la normatividad, tal vez la moral, y sí, funcionaba, tenían unos festivales maravillosos y crearon la biblioteca, la Galería Salesiana, de la cual yo creo que muchos hemos tomado ya ahí leche para trabajar nuestro teatro. Como decías, yo en el colegio hice parte de todos los montajes teatrales cada fin de año. Era una cosa que se lo llamaba a uno para trabajar. Y bueno, tal vez ahora no sea uno
la ideología de uno, pero ahí hubo una formación y esa lectura y esa biblioteca de teatro de los salesianos es muy importante y fue muy importante en América Latina como un proceso de liberación también política, para tenerlo muy claro. Y otra situación es lo que sucede en el retiro cuando se da la liberación de esclavos por parte de la familia Castañeda, que eran los que tenían los esclavos allí, pero la señora María Josefa Castañeda, creo que se llamaba, tomó la decisión de liberar a sus esclavos y darles su apellido. Estas personas les dan un territorio para vivir y arman su caserío allá en el monte. Cuando muere la señora, ella les pide que por favor nunca la olviden. Entonces ellos cada año, en la fecha que ella muere, bajan al pueblo a hacerle un homenaje a ella. Cada que bajan le hacen una fiesta. Y esa fiesta se vuelve tradicional en Antioquia, se vuelve muy popular, tanto así que en Pasto, en los carnavales de blancos y negros, asumen esa misma tradición con una familia de Ipiales que va a las Lajas y que vuelve a las... Bueno, en fin, esa tradición la copian de los paisas y arman la familia Castañeda, que ya es un día específico del carnaval de blancos y negros. O sea que desde Antioquia también ha llevado un montón de formatos y trabajos y cosas de las cuales hay que también sentirse un poco, pues bastante orgulloso, porque de alguna forma, bueno, y miren cómo nuestro municipio ha promovido músicos, pintores, actores, de los cuales, digamos, yo soy, de alguna forma me siento muy, muy bien acompañado por tener, digamos, esta particularidad de haber nacido en La Ceja, en un pueblo con artistas tan nombrados y que sinceramente creo que desconocemos y que deberíamos utilizar espacios como estos para encontrarlos, para volverlos a nombrar, para reconocerlos. Y aparte, incluso yo diría que necesitamos en este momento hacerlo porque también necesitamos liberarnos de diferencias que no son las que nos corresponden. Hay diferencias políticas que yo digo, ¿para qué vamos a pelear por esto si lo que necesitamos es recuperar esa historia? Que cuál puede ser una tradición, puede tener, digamos, sus valores o no, pero para mí es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, la invitación es a eso, a que esta idea que estás tomando de conversatorio, pues se amplíe y que pueda, digamos, reproducirse con más rigor. Me parece muy agradable la conversación y espero pues poder volver a estar allí y que me pongan más tarea para investigar, que me encanta. Carlos, qué bueno. Sí, Walter. Qué bueno por lo que decís, estamos en mora de escuchar a tantas voces que aún están vivas y que lamentablemente no las hemos tenido en cuenta para ese registro de memoria que les debemos a tantos viejos muchachos. Estamos en mora, estamos muy en mora, antes de que se nos vayan, muchachos. Vamos a tener próximamente aquí a Adela Carmona hablándonos del grupo Alejandro Casona, con sus fotos de sus presentaciones en otros lugares del país, ¿cierto? Perdón, del departamento. Vamos a tener unos conversatorios sobre las salas de teatro de Antioquia, que son procesos muy particulares y muy hermosos, y no solo salas de teatro como las que conocemos, sino también salas de teatro rurales que ya existen en Antioquia. Entonces vamos a hablar sobre las redes de teatro en Antioquia. Se vienen un montón de cosas. Yo quiero, muchachos, a pesar de que este sea un espacio virtual, reconocer lo que hace Cristina, que está ahí hoy escuchándonos. En otros momentos le va a tocar hablar mucho más y contarnos también sus experiencias, por haberse inventado esta idea, esta propuesta, y vale la pena el aplauso. Virtualmente también se puede hacer aplausos. Bueno, para terminar, una de las motivaciones de este Conversada es la obra La Gotera, que ya la grabamos, hicimos una lectura dramática con la Escuela de Teatro de La Ceja y el apoyo de la Corporación Teatro Bitácoras. Digamos que ahora entre la Sociedad de Mejoras Públicas, la Corporación Teatro Bitácoras y el municipio estamos fortaleciendo la escuela, la sala concertada departamental y el proyecto Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura nos permiten, digamos, fortalecer esto. Estamos yendo también a zona rural, a compartir con los chicos de la zona rural, no solo a enseñarles, sino a aprender de ellos.
Y bueno, hicimos esta grabación de la obra La Gotera, que tiene unas particularidades maravillosas. Primera, está escrita por el señor Alejandro Villegas Bravo, un gran poeta, nacido en Río Negro, pero de corazón cejeño y que vivió toda su vida en La Ceja. Este señor Alejandro Villegas Bravo hace una obra de teatro breve, pero no es una obra de teatro campesino, es una obra de teatro urbana, digamos, muy cercana al teatro de visita. Se hace en un espacio que correspondería a un bar o una cantina de la época, y tiene varias particularidades. Está escrita, las acotaciones están escritas en primera persona. Es algo que yo solo le llegué a conocer a François Villon del medioevo en Francia. Entonces esa particularidad de que las acotaciones estén escritas en primera persona sirven mucho, por ejemplo, para la lectura dramática o para hacer otro tipo de registros audiovisuales y sonoros, y es muy simpático, ¿cierto? Ahí se van a dar cuenta de cómo es el mismo autor el que cuenta lo que está pasando, perdón, el mismo personaje, ¿cierto? Y en este caso el personaje es el mismo, y él se burla de sí mismo porque él es un goterero. Entonces utiliza su audacia intelectual para lograr, digamos, acceder al néctar de Minerva, al aguardiente que se quiere tomar, goterear, pero luego también a él le dan una lección, en el segundo acto le dan una lección, y él mismo de alguna manera se burla, y se burla hasta el tuétano de él mismo, y de una forma hasta dolorosa. Es una obra de teatro que en la que él da fe de una manera muy tranquila, muy a lo Juan José Botero, de su acervo intelectual. O sea, él es un intelectual, pero no por ser un intelectual habla como un intelectual y ya, y se burla incluso del hecho de ser intelectual. Entonces, hay esa cantidad de particularidades, y es muy interesante ver que para el siglo XIX la obra es exactamente, según dice el texto, de 1873. Él menciona que fue representada más de 1000 veces, pues no creamos que sean más de 1000, pero si una buena cantidad de veces debió haberse representado esta obra en La Ceja, no sabemos en qué condiciones. Pero da cuenta de que en un territorio en el que lo más probable es que también se estuviera haciendo teatro campesino, sainetes y otro tipo de formatos en el campo, ya en nuestro pueblo, que era un pueblo pequeñísimo, un pueblo de agricultores, había gente representando obras de teatro con un sentido de crítica, no solo social, sino también estética muy interesante. Entonces, ahí les dejamos el link de la obra de teatro La Gotera, y también les dejamos el link del texto, por si quieren acercarse a él. Es un texto corto, y que nos sorprendió mucho cuando lo encontramos hace ya un buen tiempo, y hemos venido haciendo pues como una divulgación de esta obra del siglo XIX tan interesante. Alejandro Villegas Bravo. En esa época había una restricción con el licor. A ver, Camilo Valencia, uno de los, les voy a contar, Juan Camilo Valencia es el actor que está representando en este momento en el link, en la obra de teatro que van a ver o vieron en La Gotera. Él es historiador, estudia, pues está terminando historia en la Universidad Nacional, y nos contaba que precisamente en esa época había un debate acerca de la salud, alrededor de la salubridad con el tema del licor, ¿cierto? Entonces había una preocupación por lo que efectivamente ocasiona el licor. Lo que es muy bonito de esta obra, es más, ese dato nos permitió llegar a la evaluación de que si efectivamente estuviéramos hablando de una obra de 1873, porque nos parecía muy avesada, muy cercana a un teatro ya más que se daba en Europa, incluso más a finales del siglo XIX y de inicios del siglo XX, como el teatro de visita. Pero esa discusión que la obra genera de una manera muy inteligente nos da pie a pensar que efectivamente tenía que ver con esa discusión de salubridad y licor que había justo en la época de 1870, en los 70, pero del siglo XIX más o menos, ¿cierto? Entonces, hay una resolución muy inteligente porque, como todo buen teatrero, no toma partido en este caso, y tanto habla de las maravillas del licor como de los peligros del licor, pero no de una manera moralista, de una manera muy jocosa y también dolorosa, ¿cierto?
Entonces, pues la idea era también antojarlos. Y para terminar, quiero decirles que nos parece muy importante cómo Alejandro Villegas Bravo, que también escribía poemas hermosos, también tiene un registro epistolar con otros autores importantes de la época en nuestro departamento. Vale la pena que valoremos más ese nivel intelectual y literario de este escritor, que en la época por ejemplo, de Juan de Dios Aranzazu, que es anterior, y Gregorio Gutiérrez González, nosotros en la CEA estamos muy orgullosos de estos dos escritores y políticos, ¿cierto? Pero se ha olvidado un poco que fue el escritor que de verdad vivía en la ceja, el escritor que estaba en la ceja, que hacía su trabajo en la ceja, que creemos, así como tenemos la sala Samuel Bernal en homenaje al gran músico Samuel Bernal, del que sale la estirpe de los Bernal, Manuel Bota y todo ese combo de músicos increíbles. Nosotros los teatreros tenemos que apropiarnos de una figura como Alejandro Villegas Bravo, que guardando las proporciones es nuestro Juan José Botero, pero del siglo XIX. Entonces, también hacemos pues como ese reconocimiento al aporte histórico y teatral de un tipo de teatro de vanguardia y pues termino diciendo, nos imaginaríamos un teatro muy rural, muy campesino en la ceja, y nos encontramos con una obra que parece digamos, venida de otro tipo de preguntas. Naturalista, pues. Sí, hay un naturalismo ahí y un realismo, pero viene de unas preguntas distintas, y literariamente hablando hay otras apuestas. Por ejemplo, la primera parte está escrita en verso, la segunda ya está escrita de forma más libre, se burla de la versificación en algún momento. Entonces, hay una relación del autor con el texto en unas figuras intratextuales y metatextuales muy interesantes. Entonces, pues el agradecimiento, esperamos verlos siempre en estos espacios de conversación, de aprendizaje. No estamos haciendo las conversaciones en vivo porque han venido dándose problemas con el internet en el municipio, entonces para no tener que anunciar una conversación y luego tenerla que cambiar, optamos por hacer las grabaciones. Además podemos editar cuando nos equivocamos y censurar todo lo que no nos guste, eso también es importante. Mentiras. Hay una cosa muy importante que acabaste de plantear, y es la situación del naturalismo. El naturalismo es una forma de teatro en la cual, digamos, los personajes están muy presentes, son muy de la normalidad. El costumbrismo. Exacto, muy distinto al costumbrismo, al que estamos acostumbrados. No, el naturalismo es más como forma, cómo se muestra el ser humano en sociedad, tal cual. Exacto. Esa forma, por Colombia, la gente pasó por encima. Pasamos del costumbrismo, del sainete, de esta historia tropical que vivimos, pasamos por encima del naturalismo, de alguna forma, de esa obra que estás mencionando, y pasamos de un al modernismo, de la nada. Entonces hay cosas que se quedaron perdidas de esas tradiciones. Parte de culpa de eso es la violencia que se ha vivido también. Pues hubo una época en la que el teatro no era posible. La gente no podía, digamos, salir fácilmente, ir a ver teatro, y era complicado. Entonces, también hay que tener en cuenta, digamos, esa situación política que ha dejado una mella, en ese sentido, un vacío de cosas que no reconocemos aún. Y esa es una investigación bacana para hacer. Si alguien hace teatro o es historiador o hace las dos cosas, pues tendrá mucho camello ahí. Entonces ese es otro gran valor que mencionaste, del que no sabía yo así cómo mostrarlo. Muy valiosa esta obra, La Gotera, también desde ese acercamiento al realismo y al naturalismo, que siendo dos cosas distintas, esta obra da cuenta de eso en nuestro pueblo, en nuestro departamento y en nuestro país. Entonces los invitamos a ver La Gotera, a estar conectados con la sala Samuel Bernal. Estamos haciendo conversadas y artes vivas en formato virtual mientras pasa esta pandemia tan aburridora. Entonces, sí, porque pues, es verdad. Muchas gracias, y gracias, Cris, por inventarte este espacio de encuentro. No,
No, gracias a ustedes, a todos, y pues de verdad que es un honor. Yo creo que quedan muchísimas preguntas por hacer, reunirnos y un cafecito, una chocada de codo. Pero nada, estos espacios son necesarios también para reconocernos a nosotros como cejeños, ¿cierto? Como bueno, qué es lo que pasa acá, qué ha estado pasando, qué nos tiene también de alguna manera como tan distantes, en qué puntos nos encontramos. Y es un gusto para mí. Muchas gracias Totalmente de a acuerdo, Carlos, Cristina. gracias Walter, gracias a Ansel, de verdad que muy chévere. Para despedirnos, el próximo encuentro vamos a tener a Camber de la Sala de Teatro Tespis del Carmen, María Victoria Suaza de la Sala de Teatro Camaleón de Urabá y Elizabeth Cano de una sala hermosísima en zona rural en el municipio de Santa Bárbara, contando sobre todas las quijotadas que implica tener una sala de teatro. Entonces los esperamos. Gracias por este encuentro. Gracias Carlos, Walter, Cris y todos los escuchas. Gracias, queridos. Gracias Carlos, hombre, por habitar todavía este planeta llamado teatro. Gracias Anselmo por tenernos en cuenta. Cristina, gracias por tu presencia, por tu agradable presencia y gracias a la vida que todavía así virtualmente nos podemos encontrar. Bueno, hasta luego. Gracias. Nos quedamos bebiendo el cafecito. Vale, abrazos virtuales.